días, amigos y hermanos en Cristo Jesús. Sean todos bienvenidos a un nuevo estudio que hoy vamos a iniciar. Hoy vamos a estudiar el plan de salvación de Dios. Excelentísimo Padre amado, aquí estamos ante tu presencia en esta hermosa mañana, Señor. Gracias, Señor, porque me has permitido ver la luz del nuevo día, Señor. Gracias por el aliento de vida, Padre amado. A ti te debemos la gloria y la honra, Señor. Te pedimos, Señor, que en este estudio que hoy vamos a iniciar, que nos dé entendimiento, que nos dé fortaleza, Señor, que nos dé gozo, Señor, para que tu palabra sea escuchada, sea oída, Señor. Pon palabras en mi boca, Señor, para que el poder del Espíritu Santo nos guíe, nos dé el entendimiento del estudio que hoy vamos a iniciar, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Continuamos con el estudio de hoy, que es un estudio basado en las Sagradas Escrituras. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y cuando estudiamos el versículo 23, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Cuando estudiamos el versículo 24, y echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto del Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida, porque ellos ya no tenían el alcance para estar dentro del Edén. Ya no tenían la oportunidad de estar dentro del Edén, porque ya habían pecado. Habían comido del árbol prohibido. Cuando estudiamos a Romanos en el capítulo 5, versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Aquí la palabra me está diciendo que por la desobediencia del hombre entró el pecado al mundo. Cuando el hombre desobedece el carácter de Dios. Cuando estudiamos Efesios en el capítulo 1, versículos 4 y 5, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Cuando estudiamos la primera de Pedro en el capítulo 1, versículo 20, también nos resalta, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Fíjese usted, mucho antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía un plan preparado para la salvación del hombre cuando el hombre cayera en pecado. Por eso, ese es el plan de salvación de Dios para cada uno de nosotros. ¿Puede el hombre resolver el problema del pecado? Y eso lo resalta Jeremías capítulo 2, versículo 22. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Jehová el Señor. Yo por mi propia cuenta no me voy a poder salvar. Yo no puedo, no tengo esa autoridad, no tengo ese poder para yo salvarme por mi propia cuenta. Y eso lo resalta Jeremías. Aunque te laves con lejía, aunque yo me eche toda la lejía del mundo, yo no me puedo perdonar a mí mismo. ¿Por qué? Porque no tengo ese poder del perdón. Y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado no va a desaparecer nunca. Porque quien perdona es Dios a través de su Hijo amado.
Yo no puedo perdonarme a mí mismo. Yo no tengo ese poder. El yo, y eso fue lo que trató de hacer Adán y Eva cuando ellos se cubren con la hoja de higuera por su propia cuenta, porque estaban desnudos ante la presencia de Dios, porque había desaparecido el manto sagrado que cubría su desnudez. Entonces, cuando ellos comen del árbol prohibido, desaparece el manto blanco, hermoso, que daba luz, porque estaban en ese momento, cuando ellos tenían ese manto, estaban en luz, y la luz es la formación espiritual. Cuando ellos pierden ese manto espiritual de su cuerpo y se cubren con la hoja de higuera, está el yo. Y por eso aquí la palabra me dice en Jeremías capítulo 2, versículo 22, yo por mi propia cuenta no me voy a poder salvar. No me voy a poder salvar. Por eso, ¿puede el hombre resolver el problema del pecado? Nunca lo va a poder resolver, al menos que busque la solución en Cristo Jesús. Él es la solución. Cuando yo busco a Cristo Jesús, cuando yo lo acepto a Él como el mediador entre Dios y el hombre. Cuando el hombre comete pecado, cuando el hombre desobedece el carácter de Dios, es el hombre que se aleja de Dios. No es Dios, es el hombre que se aleja de Dios. Cuando Él se coloca la hoja de higuera, es el hombre que toma la determinación de cubrir su propia desnudez. Por eso Dios lo viste con las túnicas de piel, que lo está llevando a la gracia, lo está llevando a la salvación. Ok. Entonces, cuando estudiamos a Juan capítulo 3, versículo 16, ¿qué provisión hizo Dios para salvar al hombre? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios envió a su Hijo amado a morir por ti, por mí, por toda la humanidad, para salvarnos del pecado, para salvarnos de la muerte eterna, para darnos vida eterna en Cristo Jesús. Cuando nosotros lo aceptamos a Él en la obediencia, obedeciendo su palabra, cuando nosotros obedecemos su palabra para alcanzar esa vida espiritual en Cristo Jesús, Él nos da ese entendimiento de crecer, de vivir en armonía y en el gozo de Dios. Hermano, aquí está la verdad. Por eso, ¿qué provisión hizo Dios para salvar al hombre? Envió a su Hijo amado a morir por ti, por mí, por la humanidad. Hermano, aquí Dios nos está dando la esperanza que nosotros lo aceptemos a Él en la obediencia de su palabra, obedeciendo los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. ¿Cómo describió Jesús su misión? Esto lo vemos en Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? Bueno, el hombre cuando desobedece el carácter de Dios, el hombre cuando desobedece a Dios, el hombre cuando desobedece la palabra. Él vino a buscar al que está perdido. Hermano, si tú andas viviendo una vida desordenada, esto es contigo, hermano. Si tú vives una vida desordenada, fumando droga, consumiendo licor, viviendo los placeres de este mundo, Él vino por ti, Él vino por mí, Él vino por toda la humanidad para salvarnos del pecado y de la muerte eterna. Él nos está dando la oportunidad a través de su Hijo amado que murió en la cruz para el perdón de nuestro pecado. Ábrele ese corazón a Dios para que Él entre en ti y viva contigo en una formación de amor y de esperanza. Por eso aquí Dios nos está hablando y nos está diciendo
cómo nosotros debemos vivir una vida ordenada, cómo describió Jesús su misión. Él vino a buscar la formación en la cual Él quiere ayudarte. Él quiere ser tu amigo, pero ábrele ese corazón para que Él viva contigo en el verdadero amor de Dios. ¿Cometió Jesús algún pecado? Y eso lo resalta Hebreos capítulo 4, versículo 15. Y dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo Jesús no pecó. No pecó. ¿Por qué no pecó? Porque Él se mantenía en gracia. Él se comunicaba con Dios a través de la oración. Y a través de la oración Él se comunicaba con Dios. Y Dios lo mantenía en gracia. Porque Él tomó nuestra naturaleza caída. Él se convierte en el segundo Adán. Y Él toma la naturaleza caída del hombre para salvarnos del pecado y de la muerte eterna, para alcanzar la formación espiritual. Por eso Cristo Jesús nunca pecó, pero Él pudo haber pecado, Él pudo haber cometido cualquier pecado. Él pudo matar, Él pudo robar, Él pudo criar cizaña, Él pudo mentir, porque Él fue tentado en todo. Satanás lo tentó 40 días en el desierto, lo tentó en todo. Pero Cristo jamás pecó. No porque Él era Dios, no, porque Él tomó esta naturaleza caída. Cuando Él vino a este mundo, Él vino en carne y sangre como nosotros. Él tomó esta naturaleza caída y venció al que tenía el imperio de la muerte, lo venció en la cruz del Calvario. Y eso lo resalta Hebreo en el capítulo 2, versículo 14. Ve lo que nos dice. Así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Lo venció en la cruz, pero con esta naturaleza caída, la que tenemos nosotros, que es la naturaleza pecaminosa, la que nos impulsa a pecar. Por eso, hermano, el plan de salvación de Dios es un plan perfecto, un plan de amor, un plan de esperanza. Por eso Dios envió a su Hijo amado a morir por ti, por mí, por culpa de nosotros, por la desobediencia del hombre. Pero ¿cuál es el plan de Dios? El plan de Dios es llevar al hombre nuevamente a la gracia, llevarlo a la obediencia. Ese es el plan de Dios, llevar al hombre a la obediencia de la palabra. ¿Para qué? Para que el hombre se mantenga en la obediencia total, en el carácter de Dios. Y eso es lo que Dios nos está enseñando en este momento, que sigamos ese camino de obediencia para llegar a la ciudad celestial. ¿Cómo vamos a llegar a la ciudad celestial, que es la nueva Jerusalén, que lo refleja Apocalipsis 21? La nueva Jerusalén, donde van a estar los justos, los obedientes, los que se han mantenido firmes en la palabra de Dios. Ahora, fíjese usted lo importante, como Dios lo explica en su palabra sobre el plan de salvación de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios viste al hombre con túnicas de piel, cuando lo viste al hombre y a la mujer con túnicas de piel, eso representa la formación de Dios, porque Dios está llevando al hombre nuevamente a la obediencia de la palabra del Señor. Y el pecado que Adán y Eva cometió en ese momento, cuando el hombre desobedece el carácter de Dios, cuando mueren dos inocentes corderos, esos dos inocentes corderos pagaron el pecado de Adán y Eva para llevarlo a la gracia. ¿Qué representa cuando Adán y Eva sacrifican cada uno un cordero? Eso representa la gracia. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Por eso Dios en ese momento está llevando a Adán y a Eva nuevamente a la gracia, llevándolo a la obediencia de la palabra del Señor. ¿Cómo pagó Jesús la deuda del hombre? Y eso lo resalta Isaías capítulo 53, versículo del 3 al 7. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca como cordero, y fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hermano, entonces aquí Dios me está resaltando lo que Cristo Jesús hizo por cada uno de nosotros. Él fue cacheteado, fue humillado. La humillación más grande que se le ha hecho a un hombre la recibió Cristo Jesús. Él cargó en la cruz todo nuestro pecado desde Adán, desde el principio, desde Adán hasta el fin de los tiempos. Todo lo cargó Él en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados, para salvarnos y para darnos vida a través de Cristo Jesús. Por eso Cristo Jesús venció al que tenía el imperio y la muerte. Lo venció en la cruz del Calvario, pero lo venció con esta naturaleza caída para enseñarnos a nosotros a obedecer su palabra, para obedecer el carácter de Dios, en la obediencia, en el verdadero amor de Dios. Aquí está la fortaleza divina que Dios nos da cada día, que es el alimento espiritual, para que nosotros crezcamos en una formación de amor y de bendición. Aquí está la verdad. Y la verdad es el verdadero amor de Dios. Santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17:17. Aquí está la santificación de la formación de Dios, en la cual nosotros debemos seguir en esa obediencia de la palabra de Dios. Ahora, seguimos estudiando la palabra del Señor para crecer espiritualmente en la formación de Dios. ¿Qué acto aseguró nuestra salvación? Vamos a estudiar 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 al 22. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Hermanos, aquí está la formación de Dios. Así como en Adán todos mueren, en Cristo Jesús serán vivificados. Hermanos, es la formación de Dios. Porque Cristo Jesús se convirtió en el segundo Adán para salvarnos de la muerte eterna, hermano. ¿Qué debemos hacer? Creer en Jesús. Vamos a la palabra. ¿Qué nos dice la palabra? La palabra nos da el contexto de amor y ella nos da la respuesta. ¿Qué nosotros debemos hacer? Creer en Jesús. Vamos a estudiar el libro de Hechos en el capítulo 16, versículos 30 y 31. Aquí nos dice la palabra lo siguiente.
Y sacándolo le dijo: señores, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creer en Cristo Jesús, serás salvo tú y tu casa. Tenemos que creer en Él, ser obediente a la palabra del Señor. Pero el creer con fe, tener la fe aquí en su corazón, que Cristo Jesús es nuestra salvación. Pero creerlo con fe, hermano, aquí en el corazón, con fe, armonía y gozo del verdadero amor de Dios. Con fe, hermano, con fe, para que esa fe se consagre en el verdadero amor de Dios. Creer en Jesús, no como los judíos. Los judíos estaban esperando al Mesías, pero ellos lo rechazaron. Ellos rechazaron a Cristo Jesús. Hermanos, por eso aquí la palabra me está diciendo en Hechos, capítulo 16, versículos 30 y 31. Pero también en el libro de Hechos nos dice algo muy importante: aceptarlo como único Salvador. Y eso lo resalta el capítulo 4, versículo 12 del libro de Hechos. Aquí Dios nos está hablando a través de la palabra y nos dice en el capítulo 4, versículo 12, me dice lo siguiente: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ninguno otro hay salvación, sino únicamente en Cristo Jesús. Es el único intermediario entre Dios y el hombre. No hay otro que nos salve a nosotros. Porque muchas veces hay personas que caen en la apostasía, caen en la idolatría, porque buscan una imagen, creyendo que esa imagen le va a dar salvación, como por decir aquellas personas que adoran a la Virgen María, que adoran a la Virgen del Carmen, que adoran a José Gregorio Hernández, y le rinde pleitesía y le piden a través de la oración que los ayude, que los salven, porque colocan a esa imagen como intermediario entre Dios y el hombre. No, hermano, aquí la palabra es clara, aquí la palabra es pura, aquí la palabra es, si está escrito en la palabra de Dios, es verdad. Sacar fuera de contexto algo que no está aquí en la palabra, hermano, estamos cayendo nosotros también en la apostasía, estamos cayendo nosotros en el error, bajo el engaño de Satanás. Entonces, cuando aquí lo resalta en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12, y nos dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el sol dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Y quién es ese nombre? Es Cristo Jesús. Él es el que nos salva a nosotros, cuando nosotros lo obedecemos a Él. Porque por eso cuando lo resalta Juan 3:16, ¿qué resalta Juan 3:16? Cuando Dios envió a su Hijo amado a morir en la cruz por ti, por mí, por cada uno de nosotros, en la cual nosotros somos salvos por Cristo Jesús. Y eso lo resalta Juan capítulo 3, versículo 16, y nos dice que en Él podemos ser salvos. Y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros vamos a tener vida eterna. Es en Cristo Jesús. Es Él el único. No hay otro nombre bajo el sol, que es Cristo Jesús quien nos va a dar la salvación. Pero cuando nosotros lo amamos de corazón, tenemos esa fe de corazón y obedecemos el carácter de Dios, obedecemos los 10 mandamientos, como dice Romanos 10:4. Romanos 10:4 dice: el fin de la ley es Cristo. Sí, el fin de la ley es Cristo cuando yo obedezco su palabra. Porque ¿qué es lo que hace la ley de Dios? La ley de Dios lo que hace es llevarme a Cristo, a la obediencia, para yo obedecer su carácter, para yo alcanzar la gracia espiritual. Y eso es lo que hace la ley. La ley lo que hace es llevarme a Cristo, a la obediencia. Porque recuerde, hermanito, que ese es el carácter de Dios, esa es la formación de Dios. Y Cristo Jesús es la salvación.
Es la gracia, Él representa la gracia. Y para yo alcanzar la gracia espiritual, tengo que vivir totalmente en la obediencia de su palabra. Para vivir en una formación de amor y de esperanza y de fortaleza divina, para yo alcanzar esa gracia espiritual que es en Cristo Jesús. Hermanos, yo los invito a cada uno de ustedes, escudrille la palabra del Señor, para que cada día se fortalezca. En un escrito está, si está escrito en la palabra de Dios, es verdad. Pero fuera de su contexto, eso es apostasía. Distorsionan la palabra haciéndole creer que eso es verdad. Pero la palabra es clara, es puntual, es pura. Como dice Juan 17:17, santifícalo en tu verdad y tu palabra es verdad. Por eso tenemos que ser obedientes a la palabra del Señor. Aquí Dios nos está hablando con mucha claridad. Él nos lleva a esa formación espiritual. Y cuando le queremos abrir ese corazón a Dios, ahí le tenemos el libro de Apocalipsis. ¿Qué nos dice el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 20? Aquí lo resalta Dios a través de su palabra. Capítulo 3, versículo 20 me dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué es lo que va a cenar Dios conmigo? El Señor es la palabra. Es lo que Él va a cenar conmigo. Es la palabra, es la fortaleza divina en la cual yo voy a engrandecerme cada día más con la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque alcanzo la formación espiritual cuando yo obedezco su palabra. Y ese fue lo que Cristo Jesús vino a enseñarnos a nosotros. Él vino a enseñarnos a nosotros que nosotros vamos a ser salvos. Es a través de la formación de Dios. ¿Cómo? Obedeciendo el carácter de Dios para alcanzar la formación espiritual, que es la vida eterna en Cristo Jesús. Si yo muero en Cristo Jesús, tengo la esperanza que voy a ser resucitado en la primera resurrección. En la primera resurrección. Pero si yo muero en la desobediencia, porque vivo los placeres de este mundo, a mí me espera la segunda resurrección, que es la muerte eterna, que es la segunda muerte, para siempre, que es la muerte eterna. Hermano, yo le estoy haciendo una invitación a cada uno de ustedes para que busquen de Cristo Jesús, porque Dios nos ama tanto a nosotros, que Él envió a su Hijo amado a morir en la cruz para el perdón de nuestro pecado. Fíjese usted, en la época de Noé, cuando el ángel del Señor se le apareció a Noé y le dijo que hiciera un arca. ¿Qué representa el arca? El arca representa la salvación. ¿Qué representa el arca? El arca representa a Cristo Jesús. ¿Cuántas personas se salvaron que entraron al arca? Entraron 8 personas, incluyendo a Noé, a la familia de Noé. ¿Por qué todas las personas en las cuales Él le hizo la invitación que entraran al arca? ¿Por qué no entraron al arca? Porque lo trataron de loco, lo trataron de que estaba chiflado, que le faltaba un tornillo. ¿Por qué? Porque no creyeron en Dios. Porque ¿qué representaba Noé? Era el mensajero de Dios, era el ángel del Señor, que estaba predicando el mensaje de los 3 ángeles, estaba predicando la verdad, estaba predicando la palabra del Señor, para que todas esas personas que oyeran el mensaje entraran al arca. Cuando Dios mismo cierra la puerta del arca, se cierra la gracia, porque los que estaban dentro del arca eran los que se habían salvado, pero los que estaban fuera del arca se perdieron. ¿Por qué se perdieron? Porque se alejaron de Dios, no obedecieron el carácter de Dios. Y es lo que Mateo nos dice en Mateo 24, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo de Dios. Se va a repetir la historia, porque aquí hoy en día nadie quiere escuchar el mensaje, nadie quiere escuchar la verdad, la distorsionan. Hay muchas religiones en el mundo, pero muchas religiones están distorsionando la verdad, no están explicando la verdad como está escrito aquí en la palabra del Señor. Por eso, hermano, no me crea a mí, créale a Dios a través de su palabra, porque aquí Dios le está diciendo la verdad. La formación del verdadero amor de Dios está cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios.
cuando la escudriñamos, la vivimos, la sentimos y a través de la oración le pedimos a Dios que nos dé entendimiento para comprender cada día más su mensaje, para que ese mensaje le llegue a muchas personas, para que ese mensaje también le llegue a toda la humanidad, para que la humanidad entienda el verdadero mensaje de la palabra del Señor, como lo hizo Noé cuando predicó la palabra del Señor. Hermano, Dios nos está dando la esperanza, la fortaleza divina para que nosotros alcancemos esa formación espiritual, la que tuvo Cristo Jesús cuando anduvo en este mundo. Y ese es un verdadero testimonio que Jesús nos dejó a cada uno de nosotros, que nosotros podemos alcanzar la gracia espiritual, pero obedeciendo el carácter de Dios, para alcanzar la gracia espiritual. Hermano, yo los invito a cada uno de ustedes. Por eso, este es el plan de salvación de Dios, que nosotros sigamos ese camino de obediencia. Mucho antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía un plan preparado para cuando el hombre cayera en el pecado. Hermano, aquí Dios nos está dando esa esperanza a cada uno de nosotros. Sigamos el camino de la obediencia para alcanzar la gracia espiritual. Bueno, hermanito, Dios me los bendiga a cada uno de ustedes y que Dios derrame muchas bendiciones a ese pueblo maravilloso que es el pueblo de Dios. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Y eso sí, hermanito, no se olvide de darle like y suscríbete a mi canal. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Bye, bye. Dios me los bendiga.